Entonces, ¿qué es la probabilidad condicional? Vamos a tener una definición. Sean A y B eventos, lo cual significa que son elementos de la familia de eventos. Entonces, definimos la probabilidad condicional de A dado B de la siguiente manera. Se lee la probabilidad de A dado B. Y se define como la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de B. Un asunto aquí interesante es que formalmente no existe, no tendríamos razón para introducir una notación diferente en la probabilidad y realmente lo que estamos haciendo es definir una probabilidad diferente a la que teníamos, ¿no? En ese sentido, pues podríamos ponerle así un simbolito de doble P. Para indicar que estoy definiendo esta probabilidad de la izquierda como este cociente de probabilidad de la derecha, ¿no? Entonces, eh, un primer ejercicio de tarea es ¿qué número de tarea es? Perdón. Tarea 6. Tarea 6. Demostrar que la probabilidad condicional es una medida de probabilidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que demostrar que realmente cumple con las tres propiedades que vimos que debe tener una medida de probabilidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Una es, por ejemplo, que la probabilidad de cualquier evento tiene que ser mayor o igual a cero. Sí, otra es que la probabilidad del espacio muestral es 1. Y la tercera propiedad es la propiedad de sigma aditividad, que si yo tengo una unión que puede ser numerable de eventos disjuntos por parejas, la probabilidad de la unión de esos eventos es la serie de las probabilidades. Tienen que demostrar que las tres propiedades se cumplen para el caso de la probabilidad condicional. Y es muy interesante ver que realmente lo que tenemos aquí, ¿sí? No sé por qué no me hizo el cambio al rojo, ahora sí. Lo que tenemos aquí, esta P, es diferente de la probabilidad original, por supuesto, ¿no? Pero obviamente está definido en términos de ella. Y una cosa también muy importante es saber qué estamos haciendo cuando estamos sacando probabilidad condicional. Entonces voy a ilustrar eso mediante un diagrama de Venn. Cuando digo ilustrar, me refiero a eso, solamente eh, presentarles una forma de entender esto de una manera más simple. Los diagramas de Venn, recuerden que no demuestran absolutamente nada, ni se pueden presentar como argumentos siquiera de una prueba, solamente estoy ilustrando qué es lo que está pasando. Entonces, omega es todo el rectángulo,
este conjunto alargadito, le vamos a llamar A. Vamos a cambiar de color a rojo. Y voy a tomar otro conjunto. En ese caso. No. Sí. Otro conjunto, y este conjunto se va a llamar B. Ambos son eventos. ¿Qué significa que sean eventos? Significa que A es un elemento de la familia de eventos y que B también es un elemento de la familia de eventos. Y por supuesto que A es subconjunto del espacio muestral, tal y como lo estamos viendo, y B, pues también es subconjunto del espacio muestral. Recuerden que a todos los conjuntos que son subconjuntos del espacio muestral, pues son los elementos de la familia de eventos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando sacamos probabilidad condicional? Bueno, yo originalmente tengo un conjunto omega y tengo la probabilidad de A dado B. Cuando se menciona el dado, se está haciendo una afirmación muy importante. Significa que el conjunto B es el conjunto que ya ocurrió. En pocas palabras, esto como presupone una especie de secuencia de acontecimientos en el tiempo. Primero ocurre B y luego veo qué pasa con A. En el momento en que ocurre B, lo que sucede es que el espacio muestral pues cambia. ¿A qué me refiero con que cambie? Sí. Imaginemos que ya ocurrió B. Entonces, este resultado en particular, el que puse con el tachecito, ya no es posible, porque solamente ahora son posibles los puntos que están adentro de este conjunto, que es el que ya ocurrió. Al ocurrir, todo lo demás que estaba en mi espacio muestral ya no es posible. Entonces, no tiene sentido preguntar, por ejemplo, tampoco por puntos que estén en A, como este, y que no están en B. Mi espacio muestral ha cambiado de ser este espacio muestral que estaba aquí, a ser, voy a ponerle un omega prima, ¿sí?, que es B. B pasa a ser mi espacio muestral, de aquí estamos para acá. Y por lo tanto el conjunto A, de ser un conjunto bastante, pues digamos, con muchos elementos, pues ya no los tiene, solamente tiene los elementos donde tiene una intersección con B. Entonces mi nuevo A, para mi nuevo espacio muestral, es ese asurado en color negro y que se intersecta con B. La probabilidad condicional consiste en preguntarme en mi nuevo espacio muestral de qué tamaño es el conjunto A respecto al conjunto B. Recuerden que siempre que hablamos de probabilidad, cuando hablamos de la probabilidad de un conjunto, lo que estamos haciendo es preguntarnos por qué tan grande es respecto al total. Si un conjunto tiene probabilidad 0.5, un conjunto C, por decirlo,
Si P de C es igual a 0.5, lo que significa es que C es de la mitad del tamaño del espacio muestral. Entonces, bajo mi nuevo espacio muestral D, me interesa saber cuál es el tamaño de A. ¿Y cómo lo hago? Pues tomo solamente el conjunto de posibles resultados de A, porque al ocurrir B, pues se descartaron ya muchas cosas. Ahora ya son nada más posibles un número menor de posibilidades. Y lo que me quedó de A fue el pedacito que se intersectaba con B, que es precisamente lo que está en el numerador de esta parte, pero no sé si es grande o si es pequeño. No puedo mantener la probabilidad original porque la probabilidad original comparaba con el tamaño de omega original. Necesito compararla con el tamaño de B. Y a la hora de que lo divido entre la probabilidad de B, pues ahora sí estoy comparando el tamaño de la intersección con el tamaño del conjunto. Observen que al definirlo de esta manera, en el caso más extremo, el conjunto, la probabilidad, bueno, en el caso más extremo, A intersectado con B va a ser B, y por lo tanto voy a tener la probabilidad de B entre la probabilidad de B y me va a dar 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando sacamos probabilidad condicional? Pues estamos cambiando de espacio muestral a un espacio muestral nuevo. ¿Cómo es eso de que se eliminan posibilidades o que se hace más pequeño el espacio muestral? Pues veamos un ejemplo. ¿Cómo quedó en su partido de fútbol? Es así, ¿no? Eliminatoria de la Copa del Mundo. ¿Cómo quedó Estados Unidos contra México en el último partido? 2-0. 2-0. Ganó el equipo norteamericano, ¿no? 2-0. Entonces, es evidente que en este momento no es útil preparar a México para jugar contra Estados Unidos en Estados Unidos. Lo útil es preparar a la selección para jugar el resto de los partidos, porque ya ocurrieron algunos eventos. Los eventos son todos los partidos que lleva México hasta el momento en la eliminatoria de Copa del Mundo. Sí, el espacio muestral se va haciendo cada vez más pequeño. Conforme vaya avanzando la eliminatoria, los juegos posibles y los resultados posibles se van haciendo más y más pequeños. Entonces, si se dan cuenta, pues preguntarme cuál es la probabilidad de que le gane México a Estados Unidos en Estados Unidos no tiene sentido, ¿o sí? Porque eso ya sucedió. Aunque bajo un punto de vista matemático sí le podemos asignar un número. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que en esta eliminatoria México le gane a Estados Unidos en Estados Unidos? Es más, reelaboro la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que México no pierda contra Estados Unidos en Estados Unidos? A ver, ¿qué es lo que sucedió? Pues que México ya perdió, ¿están de acuerdo? No tiene sentido preguntarme el hecho de que México pues no pierda, porque eso ya sucedió, ya perdió, y por lo tanto la única probabilidad posible asignada para esa situación sería 0. O sea, la probabilidad de que México no pierda contra Estados Unidos en Estados Unidos, una vez que ya sucedió el evento, pues es 0. Es diferente si yo pregunto cuál es la probabilidad de que México derrote a Estados Unidos en esta eliminatoria. ¿Por qué es diferente? Pues porque todavía falta un juego de México contra Estados Unidos, pero ahora en México, ¿no? Entonces, mientras no se juegue ese juego, sí tiene mucho sentido y una probabilidad positiva de que eso suceda. Aunque claro, jugando como estamos jugando, creo que no le ganamos ni al América, ¿no? Entonces, estaría
Es una situación, pues bastante mal. No necesariamente achacable al técnico, ¿eh? Creo que es una baja generalizada de juego de todos los jugadores, pero bueno. Usualmente sucede en eliminatoria, ¿no? A veces sucede desde el principio, ahora está sucediendo, pues un poquito como 2/3 partes después de la eliminatoria, pero ya por lo menos con una cantidad de puntos razonable. Bueno, recuerden que no estoy hablando ahorita de fútbol de ninguna manera. Estoy ilustrando nada más un ejemplo para que vean que cuando estoy condicionando respecto a un evento, lo que estoy diciendo es que ese evento ya sucedió y por lo tanto mi espacio muestral ha quedado restringido al evento respecto al que estoy condicionando. En este caso, B. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, Todo Hasta claro. ahorita, profesor. ¿todo queda claro? Bueno. ¿Qué pasa, por ejemplo, si los conjuntos son ajenos? Voy a poner aquí un ejemplo rápido. Un conjunto verde. Ahí está. Le voy a poner C. Pero en verde, ¿no? Y por acá voy a poner otro conjunto así. Y le voy a llamar D. La pregunta es, ¿cuál es ahora la probabilidad de que ocurra C dado D? No intentamos adivinar, nos vamos directamente por la definición siempre, recuerden. Vamos a poner aquí, es la probabilidad de C intersectado con D entre la probabilidad de D. Pero ¿cuánto vale la intersección de C y D? ¿Me pueden decir? No hay intersección, sería 0, ¿no? No. ¿Cuánto vale la intersección? Recuerden que la intersección de un conjunto es también un conjunto. 0 es un número. Entonces, ¿cuál es la intersección de C con D? Es nulo. Es el conjunto vacío. Tienen que ser formales a la hora de escribir, ¿no? Si alguien le pone así, está equivocado. Hay que poner, estoy hablando de peras, todo está en peras. Si estoy hablando en manzanas, todo está en manzanas. Es decir, si estoy hablando de números, los elementos son números. En este caso no, son conjuntos. Entonces, C intersectado con D es el vacío. Ahora sí, ¿cuánto vale la probabilidad del vacío? Es 0. Excelente, ahora sí es 0. 0 entre la probabilidad de D. ¿Y esto cuánto me da? ¿Cuánto es 0 entre una constante? 0. 0, claro. Sí, recuerden que lo que no se vale es dividir entre 0. Eso no se vale. Pero puedo multiplicar a 0 por cualquier cosa, en particular por 1 entre probabilidad de D. Además sé que 1 entre probabilidad de D es pues mayor que 0 porque D es diferente del vacío, ¿no? Lo estoy viendo ahí. Bueno, y al revés, ¿cambiarán las cosas o no? Pues al revés, esto es preguntar por la intersección de D con C, de todas maneras. La intersección es conmutativa, lo que implica que si C intersectado con D es el vacío, pues también lo es D intersectado con C. Entonces me queda en el numerador 0 entre, lo que cabe es el denominador, es la probabilidad de C ahora el denominador, y esto me da 0. Entonces, ¿qué pasa si dos conjuntos tienen intersección vacía?
pues sus probabilidades condicionales son 0. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un conjunto E tal que cuando lo pongo con F, lo condiciono con F, me da la probabilidad de E? La pregunta es, ¿será posible que suceda esto? Entonces, pues vamos a hacerlo de manera, hacer un pequeño análisis teórico, ¿no? Pongo la probabilidad de E dado F, y esto es igual a la probabilidad de E intersectado con F entre la probabilidad de F, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿No debiera existir el conjunto F? No, no, no. Sería que la probabilidad de intersección F valiera E y que la probabilidad de F sea 1. Sí, su compañero encontró, si la E intersección F es igual a ¿qué me dijiste? A la probabilidad de E. Sí, lo viste en términos de probabilidad, pero en términos de conjuntos es E intersectado con F, tendría que ser igual a A E. E. Ok. Lo que estaríamos diciendo entonces es que si E intersectado con F es igual a E, entonces E es un subconjunto de F, ¿no? Y que la probabilidad de F fuera igual a 1. ¿Pero eso qué implica? Si P de F es igual a 1, recuerden que el único conjunto que tiene una probabilidad igual a 1 es ¿cuál? El espacio muestral. El espacio muestral, exactamente. Entonces estás encontrando que en realidad lo que estoy haciendo es la probabilidad de E dado el espacio muestral. Claro que se cumple esto porque F sería omega, ¿estás de acuerdo? Y todo evento es un conjunto de omega. Pues me quedaría aquí la probabilidad de E entre la probabilidad de omega, que es 1, y me queda la probabilidad de E. Entonces, ¿es posible? Sí. Pregunta, ¿será posible para algún otro conjunto? ¿A qué se refiere, profesor? ¿Posible encontrar algún conjunto F, por ejemplo, que sea diferente del espacio muestral, donde la probabilidad de E dado F sea igual a la probabilidad de E? Pues ya no podría pasar porque F es el espacio muestral y solo funcionaría si con puros subconjuntos de F, ¿no?
o no. Bueno, sí, ese es el resultado que hemos visto, ¿no? Pero bueno, eh, habría que hacer un análisis más profundo, ¿no? Pues sí. Bueno, les voy a poner ahorita unos pequeños conjuntitos y les voy a dar unos minutitos para que hagan algunos cálculos, ¿no? Voy a borrar una parte de lo que tenemos aquí, todo esto de aquí, y voy a pintar en azul el ejercicio que quiero que hagan. El azul, no sé por qué no. Ahí sí, ya cambió. Entonces, van a tomar como omega el conjunto de los números del 1 al 6 y A es el conjunto 1, 2, 3 y B es el conjunto 2, 4, 6. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de A dado B? ¿Y cuál es la probabilidad de B dado A? Ojo, estas probabilidades en general no van a ser iguales porque el denominador cambia. El numerador va a ser el mismo porque A intersectado con B es lo mismo que B intersectado con A, pero el denominador cambia. Es decir, aquí tengo B y voy a tenerlo por acá en el denominador, y en el otro caso, lo que voy a tener en el denominador es la probabilidad de A. Entonces, en general, repito, no van a ser iguales esas probabilidades. Entonces les voy a dar 7 minutos, pues lo tienen que hacer rápidamente. Bueno, 6 minutos, de aquí a la 1:40 para que resuelvan el problema, ¿ok? Entonces, repito, tienen 6 minutos para hacerlo, adelante. Doctor, por favor, me hace poner la pantalla, por favor. Sí, vuelvo a poner la pantalla, no te preocupes.
Bueno, pues se acabó el tiempo. Vamos a ver qué resultados tiene. El primero, probabilidad de A intersectada con B. Me queda en el numerador la probabilidad de A intersectado con B. Si se dan cuenta, solamente aparece el conjunto cuyo único elemento es 2, entre la probabilidad de B, que es la probabilidad de 2, 4, 6. Vamos a asumir que todos los eventos son igualmente probables. Y la probabilidad de 2 sería 1/6 entre 3/6. ¿Cuánto me da esto? 1/3. Muy bien. Para el segundo caso, voy a poner la solución un poquito abajo, voy a ponerla aquí. B intersectado con A no cambia. Y en el denominador que tengo, la probabilidad de un conjunto diferente al de B, pero también con 3 elementos. Esto me da 1/6, 3/6, y de nuevo obtengo 1/3. Pero no se dejen engañar. En general, esas probabilidades son diferentes. ¿Alguien podría decirme por qué las probabilidades fueron iguales? Porque A y B tienen los mismos número de elementos, ¿no? Exactamente. Y de hecho, de ahí se deriva que las probabilidades en los denominadores sean iguales, aunque sean de eventos, pues muy diferentes, ¿no? Son eventos diferentes, pero si las probabilidades en los denominadores son iguales, entonces la probabilidad de A dado B me va a dar exactamente lo mismo que la probabilidad de B dado A. Es una cosa que es importante de anotar. Repito, si la probabilidad de A es igual a la probabilidad de B, entonces la probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de B dado A. Y voy a ir a una definición. Voy a borrar el ejemplito que vimos. Vean, no estuvo nada complicado. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a poner una definición. Los conjuntos A y B son independientes si pues sería muy tembloroso ¿no? La probabilidad de A intersectado con B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Noten que vale en los dos sentidos, es decir, por eso se menciona nada más que son independientes y no que A es independiente de B, porque si lo viéramos de ese punto de vista, pues también B sería independiente de A, porque A intersectado con B es lo mismo que B intersectado con A, y la probabilidad de A por la probabilidad de B es lo mismo que la probabilidad de B por la probabilidad de A. Entonces, cuando dos conjuntos son independientes y la probabilidad de la intersección es el producto de sus probabilidades.
Pero teníamos nosotros por acá un problema que no habíamos terminado de resolver bien, ¿no? Era este. Vamos a ver qué pasa si tenemos dos conjuntos independientes y sacamos la probabilidad condicional. Voy a poner en rojo. Pues tengo la probabilidad de A dado B. Esta va a ser la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de B. Porque la pregunta era si había más conjuntos y donde no tuviera que ser F el conjunto, el espacio muestral, ¿no? Entonces, vean el numerador, la probabilidad de A intersectado con B es el producto de las probabilidades porque A y B son independientes. Me queda probabilidad de A por la probabilidad de B entre la probabilidad de B. Se cancelan las probabilidades de B y me queda la probabilidad de A. Entonces, me queda un resultado similar. Claro que en este caso, en lugar de que el conjunto se llame E, se llama A, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa en el caso contrario? Siempre es bueno analizar los dos casos. La probabilidad de B dado A. Voy a simplificar un poco. Aquí lo que voy a obtener es la probabilidad de B por la probabilidad de A, porque cambia el orden de la intersección, pero bueno, pues también cambia el orden de los múltiplos, aunque sabemos que son altera el producto, entre la probabilidad de A. Y me da la probabilidad de B. ¿Cómo se interpreta esto de una forma ingenieril? Bueno, pues decimos que en este caso, como son independientes, pues el conjunto A no se ve afectado por B, es decir, si B ocurre o no ocurre, la probabilidad de A se mantiene constante. Y al no verse afectado, al revés tampoco. Si A ocurre o no ocurre, pues no se ve afectada la probabilidad de B. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, para ejemplificarlo de una manera un poco más práctica, necesito un par de voluntarios. A ver, ¿quién dice yo? Yo, Muy bien, ¿quién eres? Nelly. Nelly, ok, muy bien, Nelly. Entonces, van a ser Nelly y otro voluntario, ahora un hombre, por favor. Yo si quiere. Adelante, ¿cómo te llamas? Mijail. Van a ser Nelly y Mijail. Imagínense que Nelly vio un reto ahí en las redes sociales de comerse todos los días un pastel, comiéndose 2 rebanadas en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche. Y Nelly comienza a hacer el reto durante una semana. Eh, ¿Qué le va a pasar al peso de Nelly? ¿Tú qué crees que te sucedería a Nelly? Pues va a aumentar. Vas a aumentar de peso, por supuesto, así es. Ahora, Mijail, por supuesto que no. Mijail va a seguir con su dieta normal. Entonces, lo que ingiera o deje de ingerir Nelly no afecta en absoluto el peso de Mijail, ni tampoco viceversa. Lo que haga o deje hacer Mijail tampoco afecta a Nelly. En este caso, el peso de Nelly y el peso de Mijail son independientes. ¿Ok? O sea, sería diferente, por ejemplo, si Nelly y Mijail fueran súper amigos
y se pusieran de acuerdo para hacer el reto juntos. Entonces, ahí ya se acaba la independencia, porque como ambos van a hacer la misma dieta de pastel, pues ambos van a terminar subiendo de peso. Una pregunta, claro que ya es una cuestión para la anécdota, ¿no? ¿Quién sube más rápido de peso, los hombres o las mujeres? Las mujeres. Sí, desafortunadamente las mujeres. Su organismo está hecho para guardar reservas para los malos tiempos, ¿no? Entonces, si una mujer se come, no sé, un pastel de 1000 calorías en una sentada, una rebanada, pues tarda mucho más en metabolizarlo de lo que lo metaboliza un hombre. Un hombre lo elimina más rápidamente. Aunque no haga nada para eliminarlo, me refiero a hacer la vida normal, no sin que se tenga que meter a un gimnasio ahí 2 horas diarias, ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, espero que haya quedado clara la idea de independencia y también clara la idea de probabilidad condicional. A pesar de que puede sonar reiterativo, sí quiero hacer mucho énfasis en que cuando estamos haciendo probabilidad condicional, estamos reduciendo el espacio muestral original al espacio del evento con el cual estamos condicionando. Es decir, cambiamos el espacio muestral por uno más pequeñito y bajo la perspectiva de ese espacio muestral pequeñito, observamos de qué tamaño es el conjunto no condicionante, en este caso A, respecto al nuevo espacio muestral. Vamos a ver entonces 2 teoremas y ya con eso terminamos esta clase. Voy a borrar todo. El primero, pero necesito una definición. A1, A2, así sucesivamente. Elementos de F significa que tengo A1, A2 eventos. Si se dan cuenta, no está acotado el asunto. Disjuntos por parejas. ¿Qué significa disjuntos por parejas? Que cualesquiera dos que la intersección de cualesquiera dos es el conjunto vacío. Es decir, tomo A3 y A28000 y me da el vacío. Tomo A324 y A32412 y la intersección me da vacía. Le llamamos a este conjunto A1, A2 una partición de omega en mi espacio muestral. Sí, la unión de todos, desde 1 hasta infinito, de ahí, lo que me da es el espacio muestral. ¿Cómo se puede imaginar uno una partición? Muy simple. Pensemos en una partición finita. En principio puede ser infinita, pero también puede ser finita, ¿no? Pensemos en el pan Bimbo. El pan Bimbo es el espacio muestral y cada evento, A1, A2, corresponde a una rebanada del pan. Cualesquiera 2 rebanadas no tienen pan en común. Es decir, estamos exigiendo que el pan esté bien cortado. Cuando el pan no está bien cortado, pues tienen intersección común, ¿no? Pero en este caso no. Estamos pensando que el pan está muy bien cortadito y la unión de todas las rebanadas me da el pan Bimbo completo. Entonces, cuando alguien dice, tengo una partición sobre un conjunto A, pues está tomando un montonal de rebanaditas, cada una independiente de otra, y que la unión de todas me da el espacio muestral completo.
Teorema de la probabilidad total. Voy a seguir poniéndolo en verde. Bueno. Sea B un evento de la familia de eventos y A1, A2, así sucesivamente, una partición de omega. Entonces, la probabilidad de B es igual a la serie desde J igual a 1 hasta infinito de la probabilidad de B dado a J por la probabilidad de AJ. Y vamos a hacer la demostración. La demostración es, relativamente sencilla. O sea, tomamos B. Pues la probabilidad de B es la probabilidad de B intersectado con el espacio muestral. Pues claro, cualquier conjunto intersectado con el espacio muestral me da el conjunto original, ¿no? Que intersecta. Pero el espacio muestral lo puedo expresar como la unión de todas mis rebanaditas de mi partición. Le llamé J, ¿no? Entonces, ahí está. Todas. Esto es la probabilidad de la unión desde J igual a 1 hasta infinito. ¿De quién? Pues de B intersectado con AJ. Y por sigma aditividad, la tercera propiedad fundamental de las medidas de probabilidad, la probabilidad de una unión infinita es la serie de probabilidades si los eventos son disjuntos por parejas. Pero recuerden que cada uno de los eventos de mi partición son disjuntos por parejas. Entonces, cada una de las rebanaditas B intersectado con AJ, pues también son disjuntas por parejas. Y aquí uno podría decir, aquí ya me atoré. No, momento, que no cunda el pánico. Observación, la probabilidad de B dado a J, ¿a qué es igual? Pues es igual a la probabilidad de B intersectado con AJ entre la probabilidad de AJ. Y lo que tengo abajo es precisamente esta cantidad que está aquí. Si la despejo, pues esta cantidad pasa para acá. Entonces, despejando simplemente tendría lo siguiente. Esto es igual a la serie
desde j igual a 1 hasta infinito por la probabilidad de b dado a j por la probabilidad de AJ. Y hemos terminado. Si se dan cuenta, no estuvo complicado el teorema. ¿Qué otro teorema nos falta para ver probabilidad condicional? Ah, pues el siguiente. Voy a borrar esto. El famoso teorema de Bayes. ¿Qué me dice el teorema de Bayes? Bueno, pues tengo sea A1, A2, así sucesivamente, una partición de omega. Y B, un evento cualquiera, o sea, un elemento de mi familia de eventos. Entonces, para cada I igual a 1, 2, así sucesivamente, la probabilidad de A I dado B es igual a la probabilidad de B dado a I por la probabilidad de I entre la serie desde j igual a 1 hasta infinito de la probabilidad de B dado a J por la probabilidad de AJ. Y la verdad es que se ve la fórmula bastante complicada, pero vamos a ver que no es tanto, ¿no? Vamos a hacer la demostración. La demostración va a ser pues relativamente sencilla. Tengo la probabilidad de A I dado B. Esta es la probabilidad de AI intersectado con B entre, bueno, qué feo me quedó lo más decente, entre la probabilidad de B. Hasta ahí no he hecho otra cosa más que la pura definición, ¿sí? Pero esta probabilidad, la probabilidad de A I dado B, pues es ni más ni menos, y lo hicimos para el teorema de la probabilidad total, pues es la probabilidad de B
dado ahí por la probabilidad de ahí. Sí, porque si yo saco la probabilidad de B dado ahí, eso es igual a la probabilidad de ahí intersectado con B entre la probabilidad de ahí. Entonces, simplemente de esa igualdad despejo y yo tengo el numerador. Y el denominador, si se dan cuenta, la probabilidad de B es igual a esta serie. Lo que acabamos de demostrar es el teorema de la probabilidad total. Entonces, no tengo que volver a demostrar todo, ya lo demostré. Entonces, esto es igual a J igual a 1 hasta infinito de la probabilidad de B dado a J por la probabilidad de AJ. ¿Por qué? Por el teorema de la probabilidad total que acabamos de demostrar. Y ya terminamos. Como se dan cuenta, terminamos en un solo renglón. El teorema de Bayes. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Sí, y si ustedes lo consultan, el teorema de Bayes en muchos libros, de repente tienen algunos tienen hasta 10 páginas. ¿Qué están haciendo? No se puede demostrar en una sola línea. ¿Para qué echar tanto rollo, ¿no? O sea, recuerden que las demostraciones deben de ser, pues, lo más claras posible, en principio, y segundo, pues también intentar de ser breves, ¿no? No hay necesidad de multiplicar los principios más allá de lo necesario. Entonces, la tarea que les dejé es para el lunes, y hasta aquí dejaría la clase de hoy. Espero que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Igualmente, profesor. doctor. Hasta luego. Hasta luego, profe.